Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Damián, soy pastor de la Iglesia Evangélica Congregacional de General Ramírez. Además, también pastoreamos en otras localidades. Y con motivo de esta fecha tan especial que estamos viviendo, quisiera compartir un tiempo de reflexión. Estos momentos siempre nos sensibilizan y nos ayudan a que podamos reflexionar sobre algunas cosas importantes para nuestra vida. Y quisiera poder ir a la palabra, un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Todo lo que tiene que ver con este tiempo de Pascuas, tenemos que recordar y tener presente que hay muchos eventos que suceden en esta última semana de la vida de Jesús. Para nosotros tal vez los momentos más significativos son ese viernes de crucifixión y ese domingo de resurrección. Pero también desde el anterior fin de semana, de ese domingo de Ramos, que nosotros lo conocemos de esa manera, hasta el domingo de resurrección, hay muchos eventos que se van dando, hay muchas cosas que van sucediendo, hay varias cosas que van aconteciendo. Después de haber compartido en una noche junto con los discípulos la cena, la palabra nos relata un evento que va a suceder en el Monte de los Olivos, según lo narra el Evangelio de Mateo. Dice así Mateo capítulo 26, versículo 30. Luego de cantar el himno, fueron al Monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aparece la figura de Pedro acá, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús en ese momento aprovecha la oportunidad y le recuerda lo siguiente. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aun cuando tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros, que ya conocemos la historia, sabemos lo que va pasando. Después de estar allí en el Monte de los Olivos, se acerca Judas con algunos alguaciles y arrestan a Jesús y lo llevan prisionero para comenzar a juzgarlo. Y mientras él está siendo acusado, mientras él está siendo juzgado, se acerca también Pedro y tratando de mirar desde lo lejos, allí desde el patio, tratando de ver qué es lo que va a pasar con Jesús, en un momento lo reconocen y le dicen: vos estabas entre los galileos, entre los seguidores de Jesús. Y él ahí hace algo que le dijo a Jesús que no iba a hacer, pero que Jesús le había advertido que iba a pasar y que tiene que ver con la negación. 3 veces niega Pedro a Jesús. Aquel que dijo que nunca se iba a escandalizar, avergonzar o negar a Jesús es el primero en hacerlo en esta serie de eventos cercanos a la cruz. Él es el primero en negar a Jesús y en aquello que dijo que no iba a hacer de escandalizarse, lo termina haciendo, ¿no? Por supuesto que esto, una vez que Pedro se da cuenta al escuchar el canto del gallo y recuerda lo que Jesús le había advertido, recuerda lo que Jesús había anunciado, él se llena de tristeza, de amargura, de dolor, sale de ese lugar y no va a participar dentro de los otros eventos que van a suceder cercanos a la crucifixión. Cuando Jesús es enjuiciado, crucificado, estando en la cruz, no está muy cerca Pedro de ese evento, por lo menos no tenemos muchas más reseñas al respecto hasta la resurrección del mismo. Pero yo me quisiera poner un poco en los zapatos de Pedro, como también quisiera que podamos cada uno de nosotros pensar un poquitito y ponernos en su lugar. Muchas veces nosotros también hemos hecho promesas a Dios. Muchas veces nosotros le hemos dicho a Dios que jamás le íbamos a fallar, que íbamos a cumplir con las cosas que dijimos que íbamos a cumplir, que íbamos a hacer nuestra parte en los pactos, en los tratos, en las cosas que tratábamos de acordar para con Dios. Pero algo de lo que tenemos que también darnos cuenta y mirando un poco nuestra historia es que pocas veces hemos cumplido y muchas veces hemos fallado. Muchas veces hemos fallado. Y algo que me gusta de pensar en esta historia, sobre todo con esa palabrita en la que Jesús recuerda o trata de introducir todo esto que va a pasar, y es cuando Jesús dice: ustedes se escandalizarán de mí. Muchos iban a avergonzarse, a salir corriendo, a huir, a no reconocerlo como alguien cercano, y eso termina pasando.
Y puede ser que a muchos de nosotros también nos pase, que hay momentos en los que frente a presiones que vivamos o a situaciones que tengamos que enfrentar en la vida, también nos encontremos escandalizándonos del Dios en el que hemos puesto nuestra fe, avergonzándonos del Dios en el cual hemos puesto nuestra fe, frustrándonos, negando nuestra fe, incluso renegando del Dios al cual hemos creído. Es muy posible que eso pase. Así como Jesús lo anunció sobre Pedro, que él se iba a escandalizar de él, lo mismo puede suceder con cada uno de nosotros. Nosotros somos los que a veces negamos, traicionamos, no mantenemos nuestra parte del pacto, fallamos en nuestros compromisos. Pero la buena noticia en todo esto es que nosotros tal vez nos avergoncemos del Señor. Tal vez nosotros le fallemos al Señor, pero Él nunca se va a escandalizar de nosotros. A veces nosotros pensamos que por haberle fallado al Señor, Dios nos descarta. A veces nosotros pensamos que por no haber cumplido nuestra parte del trato, del convenio, del acuerdo que hemos hecho con Dios, de nuestras oraciones, pensamos que por haber fallado, Dios ya se olvidó, Dios ya escondió su rostro de nosotros y que nunca más nos va a mirar con misericordia por nuestra falla, porque pensamos, y yo me avergoncé de Él, yo me escondí de Él, yo huí de Él, Él va a huir también de mí. Pero acá hay algo que quiero recordarte, que es lo que hace Jesús con Pedro. Cuando vamos al Evangelio de Juan y hacia el final ya del Evangelio de Juan, se nos narra un encuentro del Jesús resucitado con algunos de los discípulos, entre los cuales estaba Pedro. Sí, ese Pedro que en Jerusalén, esa noche que Jesús es arrestado, huye de ese lugar tras haberse dado cuenta de su falla y de su error, vuelve a su antigua profesión, vuelve a las redes, y mientras él está pescando con alguno de los que los acompañan, desde la orilla un hombre se aparece y le grita, echa la red al otro lado. Y sucede el milagro, lo que no habían podido sacar en toda la noche, ahora las redes están llenas y Pedro reconoce que es Jesús. Porque ese mismo milagro había sucedido el día que Pedro conoció a Jesús, cuando fue llamado por primera vez. Pedro se da cuenta que es Jesús resucitado, nada hacia la orilla y se encuentran con él y comparten un momento. Allí Jesús ya los estaba esperando a la orilla de ese lago, ¿no? Y es en ese momento donde Jesús empieza a entablar un diálogo con él y le dice lo siguiente. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, Jesús a Pedro, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijeras, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús ahí nuevamente le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. ¿Por qué es que Jesús se encuentra con él y nuevamente le da este encargo en el cual se repite 3 veces, así como Pedro había negado 3 veces? 3 veces le vuelve a preguntar Jesús a Pedro si estaba dispuesto a ser su seguidor. Y Pedro dice que sí, que seguía estando allí vigente. ¿Y por qué sucede esto? Porque Jesús no se avergonzó nunca de ese Pedro que le falló. Jesús no se escandalizó nunca de ese Pedro que lo negó a él. Y de la misma manera, Jesús no se avergüenza de nuestras vidas. Él te llamó, Él te buscó, Él te salvó porque te ama. Y no hay nada que pueda hacer que Dios se avergüence de lo que ha hecho en tu vida, de lo que ha determinado hacer en tu vida o de las cosas que nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Porque Dios no se avergüenza de nosotros, porque somos sus hijos, somos su creación y Él nos ama. Y eso es una de las cosas que Jesús va a tratar con Pedro, que él recuerde y se dé cuenta que aunque él había fallado, Jesús no le falla a él. Y el llamado que le hizo al principio seguía vigente. Y de la misma manera, el amor que Dios te demostró en un momento por el cual al sentirlo hiciste promesas, te lanzaste, caminaste, pero al tiempo fallaste, ese amor sigue estando disponible. Jesús sigue amándote
Jesús no se escandaliza de tus errores, Jesús no se va a avergonzar de cada uno de nosotros, todo lo contrario. De Pablo dijo, y Pablo mismo dice, el Señor me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. ¿Porque nosotros seamos dignos de confianza? No, porque lo que Él va a hacer en nosotros se va a cumplir. Y Dios, el Señor, confía más en su propia promesa y en lo que es capaz de hacer en nosotros que lo que nosotros somos capaces de hacer por nuestras propias fuerzas. Por eso en este tiempo de Pascua y recordando la resurrección del Señor, quiero también que no olvides y que puedas tener presente de que Dios no se avergüenza de lo que está haciendo en tu vida, no se avergüenza de los errores que pudiste haber tenido, no se avergüenza de las fallas que puede haber en tu vida o en nuestras vidas, y Él nos va a ayudar a volver a ponernos de pie y a seguir en el camino correcto. Que nada haga que te apartes, que te escondas, que huyas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él te ama y, como lo dice el Salmo, va a cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. El poder del Señor, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que sigue obrando a nuestro favor. Dios no se avergüenza de tu vida. Dios te ama. Dios no se escandaliza de quién somos nosotros. Dios nos ama. Y porque sabe que nosotros tal vez seamos vulnerables y fallemos, es que Él depositó de su Espíritu para que podamos hacer lo que solos no vamos a poder hacer. Dios te ama y ha depositado demasiado en cada uno de nosotros. Vivamos confiando en Él y tomándonos de su mano, y si en algún momento hay algún error, algo que no hicimos bien, alguna falla, algo que tal vez no pudimos superar, el Señor no te va a dar vuelta a la cara. Todo lo contrario, su mano siempre va a estar extendida para que la podamos tomar nuevamente. Que el Señor te bendiga grandemente, que tengas felices Pascuas, y nuevamente te remarco esto: tómate de la mano del Señor, que el poder de la resurrección sigue vigente para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, felices Pascuas.